Dedicado toda su energía política a empatizar con las víctimas, a hablar con quienes perdieron a sus familiares en residencias y que todavía están intentando luchar por reconfortarse, por saber cómo murieron sus familiares, se haya dedicado a lanzar un comunicado, a atacar el gobierno y a hacer una lectura absolutamente política, politizada y reescribiendo lo que pasó en la pandemia. Claro que en los centros y residencias de toda España fue terrible y quienes más sufrieron la pandemia fueron nuestros mayores en cualquier residencia. Claro que hubo ciertos protocolos en Cataluña, los hubo en Aragón y lo pasaron mal en muchas residencias, como digo, pero hay diferencias sustanciales y clave en la Comunidad de Madrid que sí nos permitan hablar de negligencia. Primero, hubo un consejero responsable directo de políticas sociales quien estaba viendo y observando de primera mano desde su consejería lo que estaba ocurriendo en residencias y lanzó la señal de alarma y dijo, están muriendo de forma indigna, como se titula su libro, están atrapados en residencias, no se les está sacando a los hospitales, no se les permite salir a las plazas que hay en hospitales. Pero hay algo para mí todavía mucho más grave y que demuestra que fue una exclusión elegida porque había un mando único del consejero de Sanidad, un mando único sobre la sanidad privada y sobre la sanidad pública. Y los mayores que tenían un seguro privado sí se les sacó a hospitales. Murieron en residencias atrapados quienes dependían de la sanidad pública y quienes desde la Comunidad de Madrid se dijo, usted le excluimos por este protocolo. Ha habido familiares que han contado cómo, gracias a que tenían esos seguros privados, tardaban horas en llegar las ambulancias a esos centros, con lo cual no era un problema de los días críticos de la pandemia ni de que hubiera saturación en los hospitales. Hubo un problema que se discriminó por quien tenía seguro privado y público y un protocolo que no tenía que haber excluido porque un anciano, un mayor estuviera en una silla de ruedas, fuera dependiente, no se pudiera mover. Hubo exclusión y murieron muchos de ellos y por eso sus familias hoy, 3 años más tarde, están destrozadas como lo están. O piensa la Comunidad de Madrid que esto es una guerra política de las familias. ¿Por qué les llama activistas? Pero no los está escuchando. A mí de verdad me alarma la falta de empatía y la falta de explicaciones total por intentar enterrar y no asumir un protocolo que se equivocaron y que aunque la justicia diga que no hay un delito penal, ya veremos cómo acaban algunas de las causas, mínimo hay una responsabilidad política que a estas alturas tenían que haber asumido. Santi. Fijaros, yo creo que debemos elevarnos un poco y cambiar el foco, ¿no? 7.291 personas. Hay vida más allá de la M30. Hay vida más allá de la M30. El informe del Inserso, que depende del Gobierno de la Nación, publicado el 3 de marzo de 2021, arrojaba estas cifras. Daba en Madrid un número de muertos en residencias de mayores de 6.187 personas, en Cataluña de 5.418, en Castilla-León de 3.987, en Extremadura de 1.074, en Aragón de 1.424. Este fue un problema que no afectó solo a la Comunidad de Madrid. Y verlo así es verlo de una manera pequeña. Yo creo que 5 años después nos merecemos muchas más explicaciones por parte de todos nuestros representantes públicos. Quiero decir, se cometieron errores en la gestión, es evidente. Los expertos, yo recuerdo perfectamente cómo nos pedían una auditoría. ¿Se ha hecho esa auditoría? No. ¿Reaccionaríamos mejor ahora ante otra pandemia? No. Difícilmente. Por lo tanto, representantes públicos. Quiero decir, se cometieron errores en la gestión, es evidente. Los expertos, yo recuerdo perfectamente cómo nos pedían una auditoría. ¿Se ha hecho esa auditoría? No. ¿Reaccionaríamos mejor ahora ante otra pandemia? No. Difícilmente. Por lo tanto, que esto se quede en una guerra entre administraciones me parece deplorable. Me parece deplorable. Creo que un país que quiera avanzar lo que tiene es que aprender de sus errores y no los de un representante ¿Qué responsable político trata y no así a las de víctimas, Santi? A ver, porque solo... a ver, Pilar, si nos empeñamos en ver que el fallo está solo en Madrid. Mira, no, es que el problema, dejarme que termine. ¿Veis normal que televisión es... No, a mí me parece muchísimo peor llamar asesino a nadie desde un partido político. ¿Y se ha retractado?
Bien, lógicamente, pero no hemos visto retractarse a otros. A ver, no hemos visto retractarse a otros por insultar a las víctimas. Yo te he permitido y te he escuchado todo tu argumento, pero yo, que refrendo lo que digo, pienso que Televisión Española no es la televisión que representa solo a los madrileños. No, esto es un problema global de todo el país. Y yo espero que Televisión Española me cuente lo que pasó en todo el territorio nacional. Ojalá que se hagan más documentales. En todas las residencias de mayores. ¿Sabes qué pasa? Pero ojalá en Madrid hay hechos ¿Pero qué problema tenéis con esto? ¿Qué problema tenéis con esto? Te lo explico muy fácilmente. Es tan difícil elevarse, Te lo explico salir del te lo explico muy politiqueo y rápido, pensar Santi. en, oye, nos merecemos un informe de científicos que diga dónde fallamos. ¿Sabes lo que han dicho los científicos, 5 años Santi? después, ¿Sabes lo que han dicho los seguimos científicos? en el politiqueo. Que Madrid era la región con mayor mortalidad de Europa. Fíjate si el hecho diferencial está a la vista, ¿no? La región con mayor mortalidad de Europa. Y ahí, este gobierno decidió que el 8M, era más importante. Y ponerse detrás, con muertos ya, ponerse detrás de una pancarta era mucho más importante. Eso sí es política. Mucho más importante y negligente si me permites, te explico que proteger a los ciudadanos. Mira, aquí ha habido, eso pesó el 8M. Santiago. Y había ministras con guantes. Venga, calma. Cuidado, es que de verdad. Bueno, mira, aquí ha habido una serie de hechos comunes en todas las comunidades autónomas. Para empezar, que ninguna de ellas anticipó el envejecimiento de la población y, por tanto, que iba a ser necesario un sistema de cuidados que atendiera a las personas mayores. Se inhibieron y entró el sector privado, los fondos buitre, hicieron negocio con los cuidados de los mayores, recortando en las plantillas, en la alimentación, y generó protestas antes de la pandemia. Eso pasó en todos los lados. ¿Sabes qué pasó en Madrid que no pasó en otros sitios? Que aquí la gente quemaba mascarillas en Núñez de Balboa y éramos los primeros, los que más se resistían a las medidas de aislamiento y los primeros en quitarlas. Y era la fiesta Madrid porque en nombre de la libertad se erigieron liderazgos como el de Isabel Díaz Ayuso, que crece precisamente chocando con el gobierno con las medidas de control sanitario. ¿Sabes la diferencia que hubo aquí y que no ha habido en otros sitios? Que aquí dimitió la directora general de Salud Pública, el consejero de Políticas Sociales, tuvieron que cesar al coordinador de Atención Sociosanitaria, a Carlos Mur. Eso no pasó en otras comunidades autónomas. Y aquí hubo unos protocolos que no existieron en ninguna otras comunidades autónomas que impedían a quien no tenía un seguro privado salvar su vida. El que tenía seguro privado se iba y el que no lo tenía se moría en el hospital solo, sin sus seres queridos, sin paliativos y asfixiándose. Y termino con esto. Una vez estaban en ese escenario, había 3 salidas solo. Una, derivarles a los hospitales privados, que había plazas, porque para eso sirvió la comisión de investigación el tiempo que estuvo abierta. Vino allí el representante de la patronal de los hospitales privados y dijo, teníamos plazas y no nos derivaron gente. 2, mandarlos a IFEMA, pero es que el Hospital Milagro quería tener buenas estadísticas, entonces un criterio para acceder a IFEMA era que fueras un enfermo leve, claro, quedaban fuera todos los abuelos que estaban en las residencias. Y 3, la última carta, medicalizar las residencias. Mientras la señora Ayuso nos decía que estaba medicando las residencias, lo que hacían era encargarle eso a la hija de un colaborador del PP, sin contrato, sin empresa dada de alta, que se fue a Toledo a una empresa de ambulancias que tenía 9 personas para atender a 490 residencias, la dejó sin pagar, denominó a esto Operación Bicho, y en los audios que la localizaron decía que se iba a forrar, iba a ser la reina de la atención sociosanitaria. Eso fue la gestión del Partido Popular en la residencia de Madrid. Hay una mayoría hechos diferenciales que hacen que alguien se moleste en hacer un documental. ¿Y por qué después de todo eso hay una mayoría absoluta en Madrid del Partido Popular? No hay mayoría absoluta que lo lave. No es que lo lave, quiero decir. Espérate, Pilar, espérate un segundo. Es una buena reflexión. Creo que las dos cosas son compatibles. Que haya una gestión de determinada índole y haya quien valide todo esto, creo que es compatible. Y por cierto, será una pregunta que habrá que hacerle y se la haré ahora en unos minutos al líder de los socialistas madrileños, ¿no? Porque también a lo mejor se tienen que preguntar por qué. No, es que calma, permíteme. Que el relato que nos acaban de hacer, que si yo entiendo que se puede hacer, pero que políticamente, ya porque él hablaba de la parte política también, tú políticamente tienes una señora que con esa gestión tan negligente, tan horrible, se presentó a unas elecciones, sacó mayoría absoluta, Ciudadanos desapareció, Sumar porque pasaron dos cosas simultáneamente, lo de las residencias que no lo estaba viendo nadie y la bandera de la libertad en Madrid, abogando por la hostelería, por la fiesta, utilizando el sentimiento de la gente que pero los madrileños son tontos. Los madrileños somos tontos. Los madrileños no somos tontos. Esa señora se aprovechó de que los madrileños estábamos hartos del confiamiento y le dijo a la gente que no pasaba nada por salir a tomarse cañas mientras moría gente a centenares de esa señora que yo no esa señora eligió una
forma de hacer política. Y a los políticos se os valida o no... Perdona, si ahora Mazón saca mayoría absoluta, ¿me vas a decir que está perfecto lo que ha hecho Mazón? No, yo no te diré que está perfecto, pero te digo que tendrás que respetar lo que se ha votado. No, si yo respeto lo que se ha votado. No, porque están diciendo que ella va con un modelo, de... Es que a mí también me han votado, 5.000 madrileños. Emilio, permitidme un segundo. Por supuestísimo, lo que te quiero decir es que tú has dicho, solo ya termino, que ella iba, nos engañó con esto y mientras moría gente, la libertad... Sí, es que hay mentiras. Ahora hablamos de eso. Por favor, 10 y 13. absoluta frente a lo que hay. Venga, por favor, 10 y 13 minutos. Calma, vais a hablar todo, tranquilidad. Si acabamos de empezar, si es que tenemos programa hasta las 2 de la mañana, tranquilidad. Además, que se emita el documental 7291 en la televisión pública de España. No sé, otra casualidad, que el mismo jueves que se emite el documental se escapa a Londres, porque siempre que hay un fueguito en Madrid tenemos un viaje de repente así de sorpresa. Mirad, cuando se manda el comunicado esta semana desde Sol, lo que dice el titular exactamente es: el número real de fallecidos en residencias fue de 4.100, y utiliza la palabra real. Y lo hace para rebajar la cifra 7.291. Pues mienten y manipulan. Y yo no tengo ningún miedo de decirlo porque lo tengo clarísimo. No dicen de dónde sale la cifra. Siguen diciendo que los protocolos firmados por el director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno de Ayuso no existen. Para que la gente lo tenga claro, Esther, tú, digo por si alguien está un poco perdido, tú personalmente sabes de lo que hablas porque estabas en el equipo del que entonces era consejero. No, ojalá hubiera estado yo con él. No, bueno, estaba en la Asamblea de Madrid. La Asamblea de Madrid, bueno, pero conozco perfectamente al consejero. Del grupo parlamentario del que formaba parte el consejero Reyero, sí, que estaba al mando de Ciudadanos, que estaba al mando en ese momento de las residencias de... Y lo sé porque además lo ha contado infinidad de veces. Esas cifras, el 7.291, es un desglose que se hace residencia a residencia y esos datos se mandan durante aquellas fechas tanto a la Consejería de Sanidad como a la Fiscalía. Y esos datos los recopilan los mismos funcionarios, que decimos funcionarios y a lo mejor no entendemos, son inspectores. Funcionarios que son los que mandan los datos también a la Fiscalía. Y esa cifra de 7.291 la proporciona la propia Comunidad de Madrid a través del portal de transparencia. No sé si es que ya todo esto no es más que suficiente, aparte de que me quedé con las ganas de decirlo, la mentira de que es que las residencias están medicalizadas. A mí me gustaría saber qué entiende esta señora por medicalizar una residencia. Pero vamos, todo el mundo entendería que sería tener algo parecido a una atención hospitalaria dentro de una residencia. ¿Eso, Emilio, eso existe? No. ¿Vosotros que lo estáis investigando? De hecho, sí, ahora, vale, de acuerdo. Ahora comentaré. Bueno, yo les voy a proponer algo, un reto, les voy a dar aquí a la Comunidad de Madrid, que si quieren lo cojan y si no, también me da igual. Yo les propongo que hagan un desglose residencia a residencia de esos supuestos 4.100 que dicen ahora. Porque de 4.100 a 7.291 quedan 3.191 personas. ¿Qué ha pasado? ¿Se han esfumado los fallecidos? ¿No existen? ¿Dónde están? Yo les reto a que lo hagan igual que se hizo en la recopilación de los 7.291. Están intentando minimizar una catástrofe brutal. Y quiero que hoy sea un día en el que podamos agradecer todos a las familias el esfuerzo que han hecho durante 5 años para que por fin se emita el documental y el esfuerzo que hicieron todas las trabajadoras de las residencias, que fueron los que estuvieron cogiéndoles la mano y dándoles aliento para tener un final lo más digno posible. Hoy, agradecimiento a las familias y a las trabajadoras. Enseguida vamos a hablar, por cierto, con uno de esos familiares que perdió, en este caso, a su padre en una de esas residencias, en esta primera ola, hace ahora 5 años. Vamos a continuar con el debate, pero vamos a poner en orden todo lo que ha sucedido en los últimos días. Entre otras cosas, Lobato, lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid en la Asamblea, en el Parlamento madrileño esta semana. Sí, porque sigue a lo suyo. Dice que no hubo protocolo, retuerce las cifras. Esta es la que conocemos, la que sabemos. Y cuando el Partido Socialista habla de asesinatos, el Partido Popular ha salido en tromba. Y sí, fueron 7.291 las víctimas o las, digamos, personas mayores asesinadas en estas residencias, fruto, como digo, de un protocolo de la vergüenza que tiene la firma del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Anuncio que rompemos relaciones institucionales con el Grupo Municipal Socialista. Es inaceptable que se haya llegado a este punto. Maroto ha pedido disculpas y ha dicho que no pretendía acusar a nadie de asesinato y el Partido Popular todavía sigue hablando de acciones jurídicas, pero es que Ayuso ha intentado reescribir
la historia reciente a su antojo. Una cifra inventada, que no fueron 7.000, no sé qué, que existían unos protocolos falsos, que nunca existieron y que, por cierto, sí se aplicaron en otras regiones. No es verdad, habla de protocolos, pero con criterios de traslado. Miren, vamos a enseñarles los que son precisamente este de Cataluña, en el que habla y precisamente especifica que no tiene que haber ningún tipo de diferenciación en grupos de pacientes, tienen que tratarlos por igual. Y este otro es el que van a ver ahora, este es el de Canarias, criterio de traslado, es de lo que habla. Cuando hablamos del de Madrid, hablamos de un criterio de exclusión, que hasta ahora no negaban. Era un borrador de los 6 borradores que se elaboraron, enviado por error a principios de marzo. Claro, pero ¿de dónde sale esa rebaja de hasta 4.000 fallecidos? Porque eran aquellos a los que sí se les hizo un test COVID. Y los 7.291, que sí que estaban, bueno, pues de las propias cifras de la comunidad, antes de que intentaran esconderlas. Pues esa es la cuestión, gracias Lobato, que ese protocolo sí existió y en este caso, y lo tengo aquí delante, lo publicaron nuestros compañeros de Infolibre entonces, era un criterio de exclusión de derivación hospitalaria, ahí lo están viendo, ante otra patología y excluía, por ejemplo, a pacientes con deterioros funcionales graves, deterioros cognitivos, deterioros y problemas de movilidad, etc. Eso es lo que pone ese texto que existió, que además tuvo el visto bueno en la firma de un alto cargo sanitario, Carlos Mur, que así lo confirmó también en sede judicial y que, como digo, publicaron... ...que utiliza, ¿no?, con los familiares. 7.291 es la cifra, le guste o no le guste. Quiere cambiarla, quiere adornarla de otra manera, a su conveniencia, pero esta es la cifra y es la que vamos a luchar todas las asociaciones de familiares. Es indignante. Lo cierto es que yo estuve el jueves en la asamblea y es muy indignante oírla, mirar hacia los familiares con ese tono chulesco. Y María Jesús, sí. Si le parece, como usted lo vivió, y quiero preguntarle qué sintió, permítame que recupere ese momento, el momento en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid señala a la tribuna y se dirige a ustedes, a los familiares. Señorías, el pleno debe continuar. Señorías, el pleno debe continuar, por favor. En esas sillas hay políticos que, como no cabían en sus filas, los echaron y son políticos. La presidenta, María Jesús, les señala, les acusa incluso de pertenecer a partidos políticos, ¿no? Sí, ¿Qué sintió en ese momento? Pues siempre sentimos lo mismo, mucha rabia y sobre todo el dolor de que siga, ella sí, que sigue retorciéndonos el dolor. Los grupos políticos son los que de momento nos están apoyando y vamos a seguir apoyándonos en ellos. Son el pueblo, ellos son los representantes de los ciudadanos madrileños, ¿no? Así que vamos a seguir apoyándonos en ellos. No somos marionetas, tenemos nuestra propia inteligencia, pero sobre todo lo que da mucho miedo este gobierno, porque sigue sin reconocer su equivocación. Pero después del jueves, el documental 7.291, lo cierto es que la ciudadanía nos ha dado un empujón de esperanza y creo que lograremos justicia, no tardando. María Jesús, si no me equivoco, perdió usted a su padre el 26 de marzo de 2020, ahora se van a cumplir 5 años, en una residencia. Usted no se pudo despedir de él, como tantos familiares, y sobre todo, y aquí está la clave de la cuestión, que parece que a veces se nos olvida, pero este es el asunto, su padre no fue derivado a ningún centro hospitalario. ¿Usted qué sabe de las condiciones en las que pasó su padre los últimos días? Sí, sí lo sé, porque llevo 5 años luchando porque me den el historial clínico de esos días donde estaba falleciendo, agonizando mi padre en una residencia. Y sigue doliéndome como el primer día, ahora más, porque es firme lo que nos han dicho, ¿no? Lo que escriben ahí, tanto los psicólogos como las enfermeras, como el médico. Y es muy indignante ver que ha estado agonizando, que si el primer día le hubieran llevado a un hospital, no sabemos si era su día, pero sí era su día de morir dignamente. Ese es el dolor. Y
Y es una discriminación tan fuerte, tan grande y tan brutal la que han hecho con ellos, que esto tiene que llegar a responsabilizar al gobierno en este caso. El otro día dijo la presidenta en una entrevista en la radio, en la cadena COPE, que esos protocolos nunca existieron. Ya, bueno, porque siguen a las ascuas de las mentiras, de los bulos. Es que el otro día en un programa la señora Aguirre se permitió volver a nombrar el bulo de Pablo Iglesias después de 5 años, que no tienen respeto por nosotros, ningún respeto por los 7.291 muertos, víctimas. Queremos que se les llame víctimas, porque fueron víctimas de unos protocolos, de una falta de medicalización, porque pudieron existir esos protocolos, pero si a la contra hubieran medicalizado las residencias, no se hubieran muerto como murieron, si hubieran utilizado los hoteles medicalizados, el IFEMA, ese Hospital Milagro que ella está tan orgullosa diciendo que será un hito, ¿no?, en la historia. Sí, será un hito por no haber atendido a los más vulnerables. María Jesús, muchísimas gracias por atender la llamada de La Sexta Explica y mucha fuerza para usted y para todos los familiares. Un abrazo. Gracias. 10 y 19. Venga, enseguida voy contigo, Gaby, y con Benjamín, pero hemos escuchado a María Jesús y además salió en la mesa la acusación que hacen muchas de las víctimas también a Díaz Ayuso, más allá de la propia gestión o del protocolo en sí. Mucha gente acusa a Díaz Ayuso de falta de empatía con las víctimas. Vamos a escuchar y a recuperar algunas de las declaraciones que han hecho desde el gobierno madrileño en los últimos tiempos. Cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. Como esto fue así, y sabemos que fue así, ahora esta comisión va a causar un daño innecesario a esas familias que podrán volver a pensar: ¿se podría haber evitado la muerte de mi familiar? Creo que eso las familias ya lo han superado. Benjamín. El tiempo que duraron esos protocolos de residencias a hospitales. ¿Cómo es posible que en mitad de una pandemia que tienen que crecer las derivaciones porque hay más enfermos, se desplomen? Pues porque había un muro. Pero aquí tú como responsable político y yo como periodista tenemos que poner sobre la mesa el siguiente dato. Hubo momentos en que solo había por favor, venga, entre 4 y 10 respiradores por hospital. Que al principio, hablo del principio, que se tenían que repartir entre clientes sin entrar en los mayores de las residencias. Los médicos. Espera, sí. Pero no los políticos. Pero sí, decidían los médicos, no los políticos. Vinieron responsables y dijeron teníamos medios. Si lo que tenían que haber hecho era dejar a esos responsables hablar. Claro. Por eso la Emilio, permitidme. Venga, breve Benjamín. No, te iba a decir que intentar jugar a esto de hubo muertos en todas partes es como si para justificar a Amazon decimos que también hubo víctimas de la Dana en Albacete, que las hubo, pero no es lo mismo. En Albacete fueron 6, no es lo mismo. Pero Benjamín, que murió gente en todas las comunidades autónomas. Salir de ese bloque, la cifra es muy superior a 7.291. No, es que hubo 9.000. Tres a la vez, no, que no se entiende. Orden. ¿No creéis que nos trataron como idiotas cuando nos decían que no hacía falta usar la mascarilla porque no había mascarillas? Como idiotas ¿Y no creéis que debemos analizar lo que ocurrió? Sí, pero no equiparar todo con todo. Nos estuvo vendiendo el gobierno que existía un comité de expertos que jamás existió. A día de hoy nadie conoce el comité de expertos que era el que tomaba las decisiones. Pero eso no equipara. Quiero decir, hagamos un análisis amplio del asunto. A ver, Santiago, Pilar, permitidme un segundo. 10 y 26 minutos. Enseguida se va a sentar con nosotros en la mesa Óscar López, ministro para la Transformación Digital y líder de los socialistas madrileños. Y entre otras cosas le vamos a preguntar por este asunto. Antes de eso vamos a recordar algunas de las cosas que se han dicho esta semana en la Asamblea de Madrid. Mientras miles de personas morían, su hermano se forró. Mientras miles de personas morían sin atención hospitalaria, su novio se forró. Unos morían y otros se forraban, para que usted viva como una reina. Señorías, el pleno debe continuar. Tienen el cuajo de señalar a familiares que llevan toda la vida dedicándose a material sanitario cuando ustedes crearon una trama de corrupción que les tiene carcomidos. ¿Cuánta gente murió en España? No se sabe, les da igual. Usted ha encarado esto como lo haría Carlos Mazón. Tiene miedo de acabar como él, atrapada en sus mentiras y en su soberbia. Yo creo, señora Berguerot, que usted debería dimitir por difamadora. Y dejen de retorcer el dolor de las víctimas con fines políticos 5 años más tarde.
Óscar López, ministro, buenas noches, bienvenido a La Sexta Explica. Buenas noches, hacía mucho que no venía un programa nocturno de estos. ¿Y qué le parece a esta hora cómo estamos? Muy tarde, espabilados? Me parece muy tarde, pero veo muy espabilados. Pues bueno, le hemos metido pronto, que esto dura hasta las 2 de la mañana, no le digo nada. Gracias. Hay que ponerse serio porque el tema así lo merece. Hemos visto la tensión política que se ha vivido esta semana en la Asamblea de Madrid. Hemos oído, y acabamos de hablar con uno de esos familiares, la indignación de los familiares, y probablemente lo más sorprendente de esta semana es, por un lado, el cambio de cifra que ahora da la Comunidad de Madrid, la presidenta Díaz Ayuso, rebaja de 7.291, una cifra que dice que es falsa, a unos 4.000 aproximadamente, y por otro lado, la negación de la existencia de ese protocolo. Bueno, pues vayamos a los hechos. Los hechos son que el protocolo existió. Lamentablemente, ojalá no hubiera existido ese protocolo. Los hechos son que, por supuesto, que en la residencia se aplicó. De hecho, hay varias personas que aparecen en el documental que cuentan que, evidentemente, si les llega un comunicado de la Comunidad de Madrid, con el sello de la Comunidad de Madrid, con una firma que le dice que no lo mande a un hospital, pues no lo mandan. Obviamente, el protocolo existió. Y, lamentablemente, ocurrió algo que yo he señalado, lo vengo señalando desde que tuve la oportunidad de ver el documental, que me quedé helado, cuando se pregunta al responsable de la patronal de las residencias qué se hacía con aquellas personas mayores que tenían un seguro privado. Y como he dicho siempre, la respuesta hiela la sangre, porque con toda normalidad y con toda naturalidad responde, por supuesto, llamábamos a su hospital privado y venía una ambulancia a recogerles. Es decir, que hubo un trato distinto a quien tenía un seguro privado y a quien no. Por eso he dicho siempre que no parece lógico que en el siglo XXI, en una comunidad rica como es Madrid, la vida o la muerte dependan de tener un seguro privado. Lo cierto, ministro, es que hay más de 20 causas judiciales que se han presentado contra la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, contra la gestión del gobierno madrileño, y hasta ahora todas han sido archivadas, ninguna ha prosperado. Hay todavía alguna abierta, pero en todas se viene a decir, incluso me ha apuntado la textualidad de una de esas resoluciones, que se les atendió durante aquella primera ola en las residencias a los mayores lo mejor que se pudo. Judicialmente no se está cerrando este asunto en torno a la presidenta ni en torno a la gestión de la Comunidad de Madrid, a pesar de lo que dicen ustedes. Yo comparto la esperanza que tienen los familiares de que todavía se pueda abrir esa investigación judicial. De hecho, hay escritos de alguna jueza que sí señalan, sí apuntan que podría haber caso porque le acabo de decir algo que es indiscutible, y es que hay personas que comparecen en la comisión de investigación que dicen que, por supuesto, aplicaron el protocolo. Gran parte de la discusión judicial se ha centrado en si era vinculante o no, pero cuando hay personas que te están diciendo que han recibido ese protocolo y que por supuesto lo aplicaron, y cuando además las cifras dicen y demuestran que no fueron derivados, mientras que sí eran derivados los de las privadas, el caso es clarísimo. Claro que hubo un protocolo, claro que se aplicó y lamentablemente no existió ese protocolo porque aquellos mayores murieron abandonados. Eso es lo que pasó durante la pandemia. Pero después de la pandemia, en lugar de pedir disculpas, en lugar de ser humilde, en lugar de asumir errores y asumir responsabilidades, lo que ha hecho la Comunidad de Madrid es perseguir a los familiares. Ha sido negar. En esta casa se emitió un documental hace una semana, un programa de Jordi Évole, donde salieron testimonios de familiares de víctimas y el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid se dedicó a negar la propia realidad de las familias. Tuvo que pedir perdón al día siguiente. Y luego hemos visto cómo se ha negado el número, cómo se ha negado el protocolo. Lamentablemente aquello ocurrió, lamentablemente. Ocurrió, pero de momento no está teniendo consecuencias judiciales ni legales. Lo veremos, pero tenga o no tenga consecuencias judiciales, desde luego tuvo consecuencias para esas personas. Y tuvo consecuencias para esas familias, que vieron cómo sus mayores murieron sin ser atendidos en un hospital. Tampoco tuvo consecuencias negativas, precisamente electorales, para Isabel Díaz Ayuso. Y fíjese, se lo digo porque esto recordó la presidenta también este jueves en el Pleno de la Asamblea. Me parece todo de una inhumanidad. Retorcer esto y además negar que las sociedades de geriatría y gerontología, el personal sanitario, negarlo y simplemente decirles que existían unos protocolos falsos, que nunca existieron y que, por cierto, sí se aplicaron en otras regiones. Toda esta inversión de la verdad es lamentable y demuestra esa poca inhumanidad y una obsesión sin cuartel de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid. La presidenta Díaz Ayuso insiste en que, lo dijo el otro día, ¿no? Es un invento de la izquierda y de la ultraizquierda. Pero si es que la señora Ayuso es la reina de la mentira. Pero si esos protocolos los hemos visto. Existen. Si están en el documental, si hay personas... ni usted ni yo estaba en ninguna residencia dirigiendo una residencia, pero quien estaba en las residencias ha afirmado ya, lo ha dicho en una comisión de investigación, que recibieron el protocolo. Es más, que aplicaron el protocolo. Es más,
En el documental, que el documental no hace más que recoger lo que fue la comisión de investigación, interrumpida, como se ha dicho antes, y la otra comisión que se hizo en paralelo. Y en esas dos comisiones de investigación, los responsables afirman que han recibido. Es más, los responsables que redactan el protocolo, si no recuerdo mal, dicen que hubo un primero, un segundo, y que lo firmaron y que lo enviaron. Por supuesto que sí. Eso está aprobado, es indiscutible. Decía yo que no tuvo consecuencias precisamente en las urnas, mayoría absoluta de Díaz Ayuso. Lo recordaba ella misma, porque después de esa gestión los madrileños validaron de alguna forma esa gestión. Vamos a recordar exactamente lo que dijo y le pregunto por ello. Sigue retorciendo el dolor de familia entre un pueblo unido, el español y el de Madrid. Había otros que estaban a apuntarse en fallecidos y además entorpeciendo, porque tomaron decisiones mucho más tarde, nos frenaron las nuestras. Si yo me responsabilizo, o a mí se me responsabiliza de una cifra que se han inventado, ¿por qué entonces Pedro Sánchez no se responsabiliza de las suyas? Lo que les duele es que nosotros después fuimos a unas urnas y pasamos de 30 escaños a 65, una subida nunca vista en España. Esos datos son incontestables y ustedes ahora mismo en Madrid son tercera fuerza. Lo veremos en 2027, nos veremos en 2027. La señora Ayuso, datos incontestables, los que dice usted lo son, déjeme que le dé otro. La señora Ayuso fue presidenta de la Comunidad de Madrid con un 22% de voto. Con un 22% de voto. Es verdad que Ciudadanos, que era una marca blanca del PP, la hizo presidenta. Eso es así. Es más, la señora Ayuso perdió las elecciones. Las perdió con Ángel Gabilondo, que fue el más votado en la Comunidad de Madrid. 1 millón de votos, si no recuerdo mal. Por lo tanto, quien ganó en las anteriores fue el Partido Socialista. Y Ayuso con un 22 fue presidenta porque Ciudadanos le hizo. Muy bien, nos volveremos a ver en el 27. Esta semana el señor López ha declarado